Hola, buenas noches, bienvenidos a este primer programa de Poder Pensar en el 2011, donde vamos a tener varios temas en la agenda, un programa muy completo. Por ejemplo, hablando del primer año de gobierno del presidente Mujica, que se está cumpliendo, un presidente que en Soriano dijo hace muy pocas horas que el balance que se hace de esta administración hasta el momento es positivo, pero quedan algunos temas en el debe. Y sin lugar a dudas, uno de esos temas es la educación. El propio Mujica lo ha señalado así. Es más, ha citado en el comienzo del año a todas las autoridades de la educación para que participaran del Consejo de Ministros y allí analizar la situación. Vamos a estar en un minuto nada más, ya está aquí en nuestra mesa la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio para hablar del tema. Un poquito más adelante estaremos con el consejero del Codicen, Daniel Corvo, representante de los blancos en el Codicen, una nueva experiencia también que ha comenzado este gobierno con la participación de la oposición, algo que se dio a mitad del 2010. Sobre la mitad de Poder Pensar, la mitad del programa de hoy, vamos a tener una experiencia nueva, realmente sorprendente que se está dando en el departamento de Soriano. Nos van a visitar dos arqueólogos, Alejo Cordero y José López Mas. Se ha descubierto allí un asentamiento que sería el primer asentamiento fijo de los españoles aquí en el Río de la Plata, sobre el río San Salvador. Vamos a tener imágenes exclusivas y también el testimonio de ellos de cómo se está trabajando en estos momentos allí. Y en el cierre del programa estará con nosotros el director nacional de Energía, Ramón Méndez, que acaba de llegar hace muy poquito, acaba de pisar tierra aquí en Uruguay después de visitar durante una semana la India, con una experiencia que también vale la pena recordar junto al vicepresidente Astori, visitando, por ejemplo, una de las fábricas de generadores, de molinos, que convierten justamente el viento en energía eléctrica más grandes del mundo. Lo tendremos aquí en el cierre de Poder Pensar. Pero le damos la bienvenida ya a la senadora Moreira. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Usted decía prácticamente en el cierre del año pasado en un seminario que analizaba justamente el tema de la educación con una proyección al 2030, que el tema de primaria no era la gran prioridad o los grandes problemas no estaban allí, sino que el cuello de botella estaba en secundaria. Y daba algunos datos que realmente son removedores. El 60% de los jóvenes entre 18 y 24 años ya no estudia, prácticamente 3 de cada 10 entre 15 y 17 no estudia ni trabaja. Son datos duros. ¿Cómo hace ese análisis usted? ¿Por qué se da esa situación concretamente? Sí, bueno, el tema ahora está instalado políticamente con mucha fuerza y de hecho este año va a ser seguramente el año de la educación, es decir, va a haber un gran debate público y van a haber muchas iniciativas sobre la mesa que está barajando el gobierno, especialmente para la educación media. Pero el problema de la educación media en el Uruguay lleva mucho tiempo. De hecho, cuando Germán Rama trabajaba en la CEPAL, antes de pasar a ocupar un rol político, él tuvo un papel protagónico en la denuncia del bloqueo o el agujero negro que tenemos en la educación media. Rama, que fue bastante denostado desde la propia izquierda, ¿verdad? La reforma Rama, ¿no? La reforma Rama, pero él antes trabajaba en la CEPAL y en ese momento se hizo un diagnóstico, que fue el primer diagnóstico que le dio a la tecla en el tema de la educación, donde decía que mientras ahora tenemos un 93% que termina en primaria, nosotros universalizamos la educación básica hace bastante tiempo, ¿no? Y en eso somos bastante pioneros en América Latina. Por eso el Uruguay se ve a sí mismo como un país muy culto, porque... Sí, hay una brecha igual allí de la que ya vamos a hablar, usted la mencionaba en esa presentación que hacía, entre ricos y pobres, ¿no? Cuando prácticamente hablamos de los niños que van a los primeros años, de 3, 4 años de edad, el 30% de los niños pobres lo hace y el 90% en los sectores más pudientes, ¿no? Sí, bueno, entonces, nosotros tenemos primaria universalizada prácticamente en todo el país y desde hace bastante tiempo. Después, la educación preescolar, la educación inicial, los niños entre 3 y 6 años, eso se ha avanzado enormemente, es en lo que más se ha avanzado, creo yo, en la cuestión educativa, pero hay una enorme brecha entre ricos y pobres. Mientras el 90% de los niños entre 3 y 6 años de las clases medias y medias altas asisten a establecimientos educativos, ese porcentaje es muy bajo, es 1 de cada 3 entre los niños más pobres. Entonces, bueno, todavía hay que seguir desplegando esfuerzos para que la educación inicial en esos niños alcance a todos los estratos. Luego tenemos primaria y luego tenemos la educación media. En la educación media, más o menos desertan, por ponerlo así, cifras gruesas, un 20 y pico por ciento, 23% desertan en el ciclo inicial, en el ciclo secundario inicial, en los primeros 3 años. Y después en el ciclo secundario deserta un 50%, digamos, de los que quedan, y eso da como resultado que el porcentaje de población en este momento
de esas cohortes de edades, digamos, de los jóvenes en esas edades que terminan el secundario, es inferior y está siendo inferior al del resto de los países de la región con quien nos comparamos. Si volvemos a hablar del tema, digamos, ingresos, nivel económico, es mucho más grave todavía, es brutal. Es la más profunda de los países de la región. Nosotros tenemos un diagnóstico del Mercosur educativo. Paraguay, Brasil, Argentina es la que está por lejos mejor en educación, aunque no le va muy bien en las pruebas PISA, pero en términos de cobertura y de terminar el secundario y acceder a la educación terciaria, tanto universitaria como al profesorado, que es la principal fuente, digamos, de educación terciaria no universitaria, Argentina va lejos. Brasil avanzó a pasos de gigante y el Uruguay está virtualmente estancado en los últimos 20 años, diría yo. Desde la oposición se pone, cuando se habla del tema de la educación y se pone el foco sobre el gobierno, se dice que es un gobierno que no tiene ideas sobre la educación o que comienza a analizar como desde cero cuando el Frente Amplio en este caso ya lleva 6 años gobernando. ¿Cómo se responde desde la izquierda a eso? Bueno, voy a responder desde la izquierda. Leí ese diagnóstico y me parece que no es justo. En primer lugar, el tema de la educación tiene una parte que es la educación, ¿no? ¿Qué hacen los docentes, los establecimientos, cuántas horas, cuántos días? La renovación de la currícula docente, la renovación de los planes de estudio, eso se hace. Los planes de estudio se han renovado un montón, pero esa es una parte del problema de la educación. La otra parte del problema de la educación es la desigualdad social, porque la brecha educativa es una brecha de desigualdad social, es decir, no es un problema de los docentes, ni un problema cuya responsabilidad sea exclusivamente política, que los jóvenes y los niños de los estratos más pobres aprovechen tan mal el sistema educativo. Es un problema de toda la sociedad. Entonces, la brecha educativa, yo lo pondría al revés, digo, la brecha educativa, es decir, la enorme diferencia en el acceso y resultado de los niños y jóvenes pobres en relación a los niños y jóvenes ricos, por ponerlo en términos gruesos, es una muestra flagrante, es una muestra evidente, es una muestra chocante de la desigualdad social que tiene el Uruguay. Moreira, se le cerró por parte del gobierno de Mujica en convocar, como se hizo el año pasado, a asambleas abiertas donde se suponía iban a participar los docentes, representantes también del gobierno, de los propios padres, y terminó siendo una discusión por el poder, porque pareció ser ese el resultado de ese debate. Sí, bueno, voy a responderte a esto respondiendo también a la crítica de si hay ideas nuevas o no sobre la educación. Yo creo que, en primer lugar, tuvimos el debate educativo. Eso fue una cosa bastante novedosa en Uruguay. Y esto le compete al gobierno de izquierda. Las dos grandes novedades del gobierno de izquierda en respuesta a, creo que es Sanguinetti, ¿no?, el que hizo la apreciación sobre uno de los referentes que ha dicho las dos grandes novedades del gobierno de izquierda la primera es asignar un 4,5 del Producto Bruto Interno a la educación. Esta es la novedad más importante porque sin financiamiento no hay educación y el 4,5 a la educación ha permitido que el gasto público en educación, que el salario real de los docentes mejorara notoriamente con respecto a periodos pasados. Dicho esto, digo lo otro. La educación tiene resultados lentos. No es que yo pongo la plata acá y los resultados me aparecen en un año. La educación es una de las políticas sociales donde los resultados sobre los educandos son visibles en el más largo plazo. Entonces, no es asignaciones familiares, no es un plan de equidad que yo doy una tarjeta alimentaria, doy esto y ya el ingreso de la familia sube automáticamente. Los resultados son más largos. Pero lo primero que hizo el gobierno de izquierda y la enorme diferencia de la administración pasada y de esta con respecto a todas las anteriores, blancas y coloradas, es el gasto en educación. La segunda es el propio debate educativo. El debate educativo hizo con que nosotros ahora tengamos una ley de educación. Claro, yo supongo que Sanguinetti cuando hace esta apreciación se refiere, él fue autor de la ley de educación anterior. Nosotros tenemos una nueva ley de educación, con sus luces, sus sombras, sus discusiones. Hay una ley de educación sobre la mesa, que es muy compleja, que tiene muchas cosas, que establece nuevos institutos educativos, regulariza muchas de las situaciones que existen. Y sobre esto, claro que hubo una discusión de poder. La discusión de poder se refiere a el tema de la vieja y querida cuestión de la autonomía en la educación. Nosotros tenemos autonomía en la Universidad de la República. ¿Se pensó que los sindicatos iban a parar de otra forma al ser justamente un gobierno de izquierda, en el sentido de hoy parecen estar haciendo cuestionamientos permanentes, incluso quienes han integrado o se han integrado a los consejos desconcentrados de la educación?
haciendo críticas bastante fuertes a lo que el gobierno está haciendo en materia de educación, ¿verdad? Bueno, a ver, el tema de la autonomía universitaria. Nosotros, yo creo en los cogobiernos, he sido educada y he trabajado en la Universidad de la República casi toda mi vida y creo en el cogobierno, voy a decir una razón muy simple, creo por muchas, pero una de las razones más simples es que me parece que en la educación tiene que implicar una responsabilidad compartida. Entre los que reciben educación, los alumnos, que tienen que estar representados sus intereses, entre los docentes, sin el compromiso de los docentes no hay ningún plan estratégico de educación que funcione, ¿no? A menos que se quiera echar a todos los docentes que hay que tomar en cuenta lo que piensan, porque ellos son los que están en contacto directo con los alumnos. Y luego las autoridades políticas, que tienen que desarrollar los planes de educación estratégicos de largo plazo. El cogobierno implica que nosotros tenemos una administración de la educación donde estos 3 niveles están compartidos y además están las familias y los padres representados. La ley de educación entonces establece las formas de participación. Hubo debate con los docentes con respecto a cómo se integraban, cómo participaban los gremios. Esta es una discusión sobre quién decide en la educación. Las discusiones de poder son discusiones importantes y no son malas. Se nos ha ido prácticamente el tiempo, pero el ministro Ehrlich se parece haber, sobre todo en el comienzo de este año, haber marcado un poco la cancha y decir, bueno, el gobierno va a estar mucho más encima y va a ser mucho más, va a llegar hasta donde se le permita, hasta el límite en el tema de tomar decisiones dentro de lo que es el sistema educativo, ¿no? Bueno, hay un montón de iniciativas, por ejemplo, que están destinadas a regularizar dónde estudian aquellos que le enseñan a los estudiantes, ¿no? Porque hoy en día tenemos una miríada de centros donde se forman para educadores. Entonces, bueno, está la iniciativa de que tengamos un instituto que reúna a todos los centros de formación de los profesionales que van a impartir educación. Buena parte de la ley de educación, de sus méritos, es reglamentar la institucionalidad de la educación. Luego están los recursos, está la institucionalidad. Ahí está el camino, dice usted. Está la plata, está la ley y está la participación, ahora además con representantes de la oposición. Tengo entendido que ahora viene Corvo y entonces van a estar todas las voces de la educación instaladas. Yo creo que esto es diría el paquete básico y mínimo para este compromiso educativo en el cual además están todos los partidos involucrados, está el gobierno involucrado y hay un cierto consenso. Es como con respecto a las políticas sociales. El país ha ido generando un cierto consenso y ese consenso ¿qué es? Ahora educación media básica, universalizar la educación media básica, es decir, que egrese todo el mundo, que es lo que está pasando en Brasil y en Argentina, y luego universalizar la educación media superior. Le agradezco muchísimo que nos haya invitado, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente es un tema muy vasto, por supuesto, pero por lo menos queríamos tener una visión general suya sobre este tema. Gracias por venir. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, ya va a venir el consejero del CODICEN, Daniel Corvo, representante del Partido Nacional. El año pasado se sumó justamente a este organismo de la educación. Vamos a ver cuál es su posición y su visión sobre un tema que parece estar en la prioridad de la agenda del gobierno por estas horas. Ya regresamos.